pasar esto, porque a partir de aquí es donde vamos a empezar a identificar cómo se comporta la información y empezar a analizarla. Y por supuesto tenemos la forma gráfica, que ahí es una manera pues muy rápida de identificar cómo se comporta la información. Incluso que es un concepto que se utiliza la distribución, es decir, cómo se empieza a acomodar esa información. Entonces, a partir de las tablas de distribución de frecuencia, tenemos básicamente dos medidas que nos van a permitir entender la información, que son las medidas de tendencia central, que nos dicen cómo se agrupan los resultados, o sea, cómo se comportan de manera general, digamos, en el mismo sentido, o la otra es que tanto se separan, que serían las medidas de dispersión. Entonces, aquí es una de las principales elementos de las medidas de tendencia central, donde pues el primero que todos identificamos es el promedio o media aritmética, que no es otra cosa más que la sumatoria de todos los elementos, el cociente dividido entre el número de elementos. Y eso, por supuesto, nos da una percepción de cómo se comporta de manera general ese fenómeno que estamos estudiando, sobre todo cuando son números. En este caso que nosotros preguntábamos la edad. También hay otros elementos que le son complementarios como la moda y la mediana. Entonces, el programa nos genera esos gráficos, nos genera esa información y nos los da incluso de manera gráfica. En este caso, las personas que nosotros investigamos en el Valle de Mexicali, en promedio tenían 42 años a la hora de recibir el, el crédito para su proyecto empresarial. Entonces, cuando seguimos investigando o utilizando los diferentes elementos estadísticos, encontramos otro que es la mediana. Muchas veces los alumnos comentan, bueno, pues si ya tenemos el promedio, ¿para qué queremos la mediana? La mediana es complementaria al promedio, donde nos ayuda a entender cómo se distribuye la información, ya que muchas veces tenemos valores que son atípicos. ¿Qué significa? Que son muy diferentes unos de otros. Por eso, a diferencia de la media, que lo que hace es aritméticamente obtenemos el resultado, la media nos permite hacer una distribución donde nos dice, perdón, lo que nos permite, y nada más quiero tomar aquí un puntero, donde lo que nos hace es una distribución de los datos y nos permite encontrar cuál es ese valor que está justo en el centro. Y aquí me gustaría detenerme, incluso si hay alumnos de licenciatura o aquellos que están en el pregrado, que me ayudaran a entender por qué si yo tengo aquí 2, 3, 4, 5, estos 6 datos, la mediana es 4. Eso se debe porque es número impar, entonces se toma los dos del medio y se divide entre dos. Correcto, muchísimas gracias. No puedo ver los nombres de las personas que están participando, pero muchísimas gracias. Aquí la idea es que la mediana se hace una distribución y tomamos el valor justo que está en el centro. En este caso, como tenemos números pares de información, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos un extremo, eliminamos el otro extremo y tomamos el valor de en medio. 3 y 5, que son los valores que están en el medio. Al sumarlo ahí sí le sacamos la media aritmética, por eso la mediana es 4. Entonces alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿para qué calculamos uno, para qué calculamos el otro? Porque de repente los datos no se comportan de manera uniforme. Permítanme ponerles este ejemplo. Pensando que en una habitación tenemos a 20 personas, 19 de cuales son mendigos y solo hay un millonario. A cada uno se le pide que aporte lo que puede. Los 19 mendigos aportan 5 pesos cada uno y el millonario pone 1,000,000 de pesos. Entonces, juntamos un total de 1,095,000 pesos. Recordando que estamos utilizando la estadística descriptiva y queremos describir cómo funciona este fenómeno, diríamos que en promedio cada persona aportó 50,000 pesos, lo cual sabemos que no es cierto.
¿Por qué? Porque 19 pusieron solamente 5. Entonces, ese valor, la media aritmética, no nos describe el fenómeno, o estaríamos mintiendo, estaríamos en un error estadístico, para lo cual echamos mano de la mediana, donde entonces sí, si hacemos una distribución de todas las monedas de a 5 y el fajo de billetes de 1,000,000, el valor que está en el justo centro, entonces sería 5 pesos. Ahí es donde utilizamos uno u utilizamos otro. Aquí la idea otra vez es nada más tratar de interpretar la información, ya que pues el programa estadístico nos daría esa respuesta. Y pues la moda, tal vez ese no tiene mucho que explicarle o de repasarle, ya que es el valor que más se repite. Si para poder describir mi fenómeno eso es relevante, bueno, yo puedo tomar el valor que en este caso en particular, la mayoría de las personas tenían 32 años, aún que el promedio de edad era 42. Entonces, ahí es donde empezamos a reportar los resultados de nuestra investigación en función de los números que vamos obteniendo. Y en contraste a las medidas de tendencia central, es decir, que tanto tienden al centro, pues tenemos las medidas de dispersión, las cuales nos permiten explicar qué tanto se dispersan los datos. Y esto, pues, ¿para qué nos sirve? Para contrastar, uno, pues, lo que nos dice la teoría, lo que nos dicen los modelos, si nuestros datos se comportan como se supone que deberían de ser. Ya que podemos contrastar incluso con otras realidades o con otras investigaciones. Entonces, mientras las medidas de tendencia central tienen como objeto sintetizar los datos, pues las de medida de dispersión, es decir, que tanto se separan. Para esto, los dos principales son la varianza y la desviación estándar, donde pues la varianza se define como todo esto, la media de las diferencias al cuadrado. Es a veces un poquito complicado entender estos conceptos y la desviación estándar, que es una de las más utilizadas, no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, permítanme ilustrarlo con esta imagen. Suponiendo que nuestra investigación va en función de identificar cuál es la talla de un grupo de perros. Y nosotros por alguna razón necesitamos identificar cuál es describir este grupo de animales. ¿Qué es lo que haríamos? Pues empezar a medir, que según me explicaban, la talla de los animales, en los perros en particular, no se toma desde la cabeza, como por ejemplo en los humanos, de la punta de la cabeza a la punta de pie. Lo hacen a través del hombro, es, digamos, la parte alta del animal. Entonces, tomando esas tallas, empezaríamos como media, pues a sumar lo que cada uno mide y se divide entre el número, ¿sí? Aquí la línea verde nos representa esa media aritmética, donde tenemos pues la mitad de la población por arriba de esa media y la otra mitad por debajo de esa media. Ok, la varianza lo que nos representa es la diferencia entre lo que cada uno mide en contraste a la media, es decir, me voy a regresar a lo que dice la teoría, la media de las diferencias al cuadrado de cada uno de las puntuaciones. Es decir, la media aritmética de las diferencias que hay entre cada uno de ellos y la media aritmética de todos. ¿Okay? Y nos genera este rango, que es lo que está marcado con las líneas azules. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. ¿Okay? Entonces, estamos como un poquito para tratar de entender eso, pues al final, cómo se reporta. No es otra cosa más que la diferencia que hay entre lo que está en promedio del fenómeno estudiado y cada uno de los elementos investigados. Continuando con la investigación que nosotros hicimos con las mujeres que recibieron un crédito en el medio rural, obtuvimos como edad promedio 41.9 años con una desviación estándar. Tuvimos una varianza de 111, la raíz cuadrada de eso es 10. La desviación estándar de 10. Como implica, aquí sería el rango de cada una de ellas y en promedio 41.9 años
más menos nuestra desviación estándar. Entonces, la edad de estas personas fluctúa entre 31.35, 41.9 menos 10.55, hasta 52.45, es decir, 41.9 más 10.55. Y pues eso se reporta en las tablas de frecuencia. ¿Okay? Entonces, es nada más un poquito como ilustrar, porque todo es que nosotros importa. El último, el análisis estadístico es explicar el fenómeno que estamos investigando. Y por último, aunque eso ya empieza a caer en la parte de la inferencia, hay un dato muy representativo que nos genera el SPSS, que es la tabulación cruzada, la famosa correlación de variables, donde a nosotros estar investigando o representando variable por variable cada una de las características, elementos que le queremos revisar al fenómeno estudiado, pues lo vamos haciendo de manera unidimensional, es decir, cosa por cosa. Oiga, ¿cuántos años tiene? Oiga, ¿estudió o no estudió? ¿Qué estudió? En este caso, nosotros queríamos saber qué tanta relación tenía, por ejemplo, que las personas hubieran estudiado algo con respecto a si tuvieron éxito o no. Nosotros en particular medimos el éxito con que la empresa estuviera activa. Así fue como lo medimos. Es decir, que después de 2 años, que es lo que nos dice la teoría, de que es más de las empresas en México, es como el periodo de vida, ¿sí? Ok, si ya pasaron ese umbral de 2 años, siguen activas, por eso nos esperamos 2 años a regresar. Entonces, eso lo medimos como éxito. Entonces, ese éxito, ¿a qué se debió? ¿A que le dieron el dinero? O, por ejemplo, la edad, lo que estudiaron, o si tenía experiencia previa en la actividad. Entonces, no teníamos una variable que midiera eso como tal, pero sí teníamos dos variables, una que nos medía si tuvo éxito o no, es decir, si la empresa estaba activa o no, y teníamos otra donde le habíamos preguntado si tenía experiencia previa en la actividad. Entonces, nosotros las cruzamos y ahí fue donde obtuvimos esa correlación, donde, de acuerdo a nuestros resultados, definitivamente el hecho de haber tenido experiencia previa en la actividad pues no sé si decir permitió, pero les ayudó a que la empresa siguiera activa. ¿Sí? Esos son algunos de los estadísticos más importantes o digamos los más utilizados dentro de la estadística descriptiva, y es por eso que quería hacer como una especie de repaso de los conceptos. Bien, entonces pasaría, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí, para pasar a propiamente lo que es el programa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna. Gracias, doctora. Ok, no, ustedes, las personas que estaban buscando el descargar el programa, no sé si ya lo pudieron hacer, sino pues para continuar con lo que es propiamente ya el uso del programa. Si nos pudieran apoyar confirmando en el chat, por favor. Parece que ya, doctora. Sí, bien. Entonces continúo con esta siguiente etapa. La idea, este es el programa, bueno, lo que tienen ahorita en pantalla es el entorno de trabajo del programa SPSS, donde tenemos principalmente, bueno, como todos los programas que corren bajo Windows, tenemos la línea de menús, donde cada uno de los menús de alguna manera nos dice qué es lo que hace este programa. Por ejemplo, tenemos el menú de archivo, todo lo que tenga que ver con archivo, abrirlo, cerrarlo, imprimirlo, guardarlo, la parte de edición,
donde podemos cambiar algunos valores. Tenemos aquí el manejo de datos y uno en particular que es el que más vamos a utilizar, que es el menú de analizar. Pues ya que dijimos que vamos a hacer análisis estadístico, digamos que es el menú que más vamos a usar. Después tenemos una serie de atajos o de estos símbolos que nos van a automatizar el uso de algunas opciones. Y por último, el entorno de trabajo. De alguna manera, yo siempre lo he dicho, bueno, si quieren la manera de chiste, pero que el SPSS es el hijo que tuvieron Excel y Access, ya que pues como Access es un manejador de bases de datos, pero el entorno es muy, muy parecido al Excel, ya que esto lo que generó pues es una matriz de columnas y renglones donde cada una de las casillas vamos a meter la información. Entonces, lo primero que tenemos que identificar para empezar a trabajar con este programa es acá abajo a la izquierda, en la extrema izquierda abajo, hay 2 cejas, donde cada una de ellas nos va a permitir trabajar con la información. La primera es vista de datos. Aquí es donde vamos a meter la información, entendiendo como dato lo que la gente nos contestó en el instrumento. Digamos, aquí es la respuesta. Y me gustaría que observaran que en cada una de las columnas dice var, var, var. Ahí es donde van las variables, es decir, las preguntas. Y cada uno de estos números serían los registros, es decir, la respuesta que cada persona nos dio. Esta es la vista dato. Me voy a cambiar a la siguiente ceja que dice vista variable. Ahí ya cambia el entorno, ya que estarán de acuerdo conmigo de que antes de meter una respuesta, pues tengo que crear la pregunta. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a crear las variables. En esta pantalla ustedes estarían viendo cada una de las variables que quieren medir, es decir, cada una de las preguntas que hicieron en su instrumento de recolección, donde aquí lo primero que nos piden, bueno, nos piden una serie de datos para crear esa variable, donde hay que darle un nombre a la variable. Aquí la recomendación es que sea una variable, lo que se le conoce como mnemotécnica, es decir, que de alguna manera el nombre de la variable te dice que evalúa. Recomendación, tampoco pongan así como que toda la pregunta, sí, pero si de repente, no sé, tú quieres saber si la empresa está activa, si quieren saber edad, a lo mejor hay algunos términos que se miden con una sola frase, con una sola palabra, pero si de repente tienen esa variable, el nombre, y tiene más de una palabra, es decir, 2 o más, el programa sí tiene algunas limitantes donde, por ejemplo, no pueden poner espacios. El programa reconoce el espacio como un vacío, entonces no podemos dejar vacíos. Permítanme hacerlo yo. Vamos a suponer que yo le quiero preguntar a alguien su edad. Es indistinto si es mayúscula o minúscula. Me marca un error, ya que al escribir yo su espacio edad no permite espacios. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Le voy a poner, es que yo quiero que diga su edad, entonces aquí la recomendación es utilizar el guión bajo. Ahí sí, digamos que con el guión bajo yo estoy supliendo ese espacio. Otra de las limitantes que tiene el programa es que para poder nombrar una variable no permite caracteres especiales, tales como diagonal, la línea media, la diagonal, asterisco, sumatoria. Esos caracteres especiales no los permite. Entonces, básicamente es ponerle el nombre a través de, pues, una palabra o una serie de palabras unidas por el guión medio que de alguna manera te recuerde qué va en esa variable. Y lo otro es, hay que decirle al programa qué es lo que esperan que nosotros metamos como respuesta. Es decir, qué tipo de información va a recibir. Aquí en este caso, vamos a suponer que yo le dejé como variable su edad y el tipo me dice ¿qué vas a poner? ¿Letras? ¿Números? ¿Otro valor? Algo que también me gustaría que no perdieran de vista es que si, por ejemplo, yo entro a esta opción y veo por aquí una burbujita, es una burbuja azul con puntos suspensivos, significa que ahí hay un submenú.
ahí van a encontrar más información. Entonces yo le presiono y me aparece el menú de variables. Me dice qué tipo de información le van a meter. Aquí lo más recomendable es que si blindemos nuestra variable con eso, esperando de que si es numérica, metamos un número. ¿Y por qué digo esta obviedad? Porque muchas veces nosotros como investigadores no somos los que trabajamos el programa. A lo mejor ustedes a través de algo tienen un apoyo, tienen ayuda. Entonces queremos asegurarnos que si en esa variable voy a medir la edad y la edad se espera que se represente con un número, entonces yo blindo a que este tipo de variable sea numérica. ¿Para qué? Para que si alguien por error mete una letra, no se lo permita. Le marque error o simplemente no se graba nada. Entonces también es una manera de blindar nuestras variables. Los tipos de variable que nos ofrecen es numérico, desde los más utilizados, fecha, si por ejemplo la pregunta, ustedes les están pidiendo, oiga, fecha de ingreso, fecha de nacimiento, no sé, una fecha en particular, y te ofrece los formatos, que por ejemplo en México utilicemos día, mes, año, o hay quienes empiezan, por ejemplo en Estados Unidos, es mes, día, año, entonces eso también ustedes lo pueden blindar para dejar un formato predefinido. El siguiente, pues como es desarrollado en Estados Unidos, dice dólar, pues realmente debería de ser moneda. Si la respuesta esperada es, por ejemplo, dinero, bueno, está la opción de dólar. En un momento alguien me podrá decir, oye, pues para el caso está el numérico. Sí, y tendrá razón. La única diferencia es que si ustedes lo declaran como una variable dólar, automáticamente les antepone el signo de moneda y, por ejemplo, separa los miles con la coma y les pone los puntos decimales. Pueden poner moneda personalizada, por ejemplo, en Europa, que se separan, es al revés de América, que separan los miles con un punto y los decimales con una coma, o si van a utilizar algún tipo de carácter para moneda, no sé, el euro o el yen, pueden ustedes personalizarlo. Y el otro que es más utilizado, a contraste del numérico, es el cadena, que vienen siendo letras, ¿sí? Una cadena de caracteres. Y aquí ustedes declararían la cantidad de caracteres que quieren que esa variable tenga. En el caso de, si yo lo dejo así, vamos a suponer que la nombre, y le dejo cadena de 8, solo va a permitir 8 letras. Entonces, si alguien quiere escribir Miriam Rocío, pues en la C, cuando llegue al 9º carácter, lo demás me lo va a borrar. Entonces, cuando ustedes generen el tipo de variable, asegúrense darle la anchura correspondiente de acuerdo a lo que ustedes esperan. Si a lo mejor es una variable de respuesta corta como el nombre, o si es una respuesta de formato largo como, no sé, el domicilio, incluyendo el código postal o no sé, ¿qué piensa usted de tal cosa? Pues asegúrense de dejarles ahí suficiente espacio. En este caso, pensando que voy a poner ahí edad, lo voy a dejar como numérico. Anchura, digo, pues a menos que sí de verdad nos encontramos a alguien arriba de 100 años. Y pues generalmente la edad se redondea, no hablamos de edades con decimales. Entonces, yo aquí lo voy a dejar de una vez declarado, le voy a dejar anchura 3, es decir, alguien que tenga máximo 999 años, 0 decimales, y le digo aceptar, y automáticamente me lo ajusta. Sin embargo, vamos a suponer que por alguna razón yo aquí pongo otra que sea ingreso, me da por default esta anchura y desde aquí también lo puedo cambiar. Entonces, pensando si yo la dejo como ingreso, puedo dejar pues, una cifra que sea suficiente, incluyendo decimales. O desde aquí lo puedo modificar. Y vamos a suponer que yo dejo aquí ingreso y lo dejo como dólar con tal formato. Y de esa manera empiezo yo a generar mi serie de variables. Es decir, literal, si yo tengo, por ejemplo, un cuestionario como instrumento de investigación, tomo mi cuestionario y lo empiezo a capturar para que una vez que yo aquí en vista de variable meta todas las preguntas, me voy a cambiar a la vista de datos. Aquí miren, ya empieza a cambiar. Ya no dice var como antes, sino que ya toma el nombre que yo le declaré a mi variable. Entonces, por eso tengo que
cambiar entre vista y vista, depende en qué momento de la captura esté. Entonces, tengo vista de variable, me voy a poner ya que de nombre, ya le puse el tipo y sí, pues hay algunas características en particular. Aquí hay algo interesante, que es una monería que tiene el SPSS, es algo que se conoce como etiqueta. La etiqueta, que yo les comentaba aquí, el nombre, pues la recomendación es que no sean como nombres muy largos para que rápidamente ustedes puedan identificar cuál es la variable que va. Sin embargo, si no podemos meter números en etiqueta, nosotros podemos poner cualquier cosa, ahí sí no hay ninguna restricción. Ahí no estoy limitada a caracteres especiales. Entonces vamos a suponer que es como una especie de recordatorio de la variable. Yo aquí no puedo decir, esta es la pregunta número 1, donde me dice cuál es la edad del entrevistado. Yo puedo escribir, tengo un límite de 256 caracteres nada más. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Etiqueta. Yo me voy a cambiar a la vista de datos. Y si yo posiciono mi mouse sobre la variable sin darle clic, nada más paso el mouse, me aparece ahí la etiqueta. Yo digo que es así como ponerle un post-it ahí para decir, ¿qué iba en esa variable? Ah, si yo le paso por aquí, me dice la etiqueta de cuál es la edad del entrevistado, porque eso fue lo que yo declaré. Eso es muy útil cuando, por ejemplo, no sé, ponen a alguien más a capturar para que esa persona se asegure, bueno, ahí dice variable, pero ¿en qué número de pregunta voy? Con eso se le puede dar como un seguimiento. Aclaro, esto es opcional. La etiqueta es algo totalmente opcional a diferencia de los demás elementos. Sin embargo, pues nos puede ayudar para movernos durante la captura. Y otro de los elementos que también sirven mucho para la hora de hacer la captura y hacerla un poquito más rápida es el declarar valores. ¿Qué es esto? Generalmente cuando las preguntas son de respuesta abierta, por ejemplo, edad. Ok, la edad, yo espero una respuesta. Entonces yo le pregunto a alguien, ¿cuál es su edad? Y alguien me pondrá aquí su edad, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchas preguntas y queremos hacerlo más rápido? Dependiendo el objetivo que tengamos con nuestra investigación, podemos hacer preguntas cerradas, es decir, de respuestas que ya se esperan. Cuando están haciendo ustedes el diseño de su investigación y el instrumento de evaluación, tomen en cuenta que hay preguntas que de repente son como un poquito, bueno, en inglés le dicen touchy subjects, son como algunos elementos que la gente no está tan dispuesta a contestar, como que son preguntas delicadas que no la gente quiere contestar, sobre todo cuando tiene que ver con números, por ejemplo, la edad, el peso, el ingreso. Se imagina que de repente alguien ahorita llega con usted y le dice, oye, ¿usted cuánto gana? Pues no sé cuántos estén dispuestos a dar esa respuesta. Entonces, una manera de resolverlo es generar rangos. Entonces, por ejemplo, sería muy diferente preguntarle, oiga, ¿usted cuánto gana? Oiga, ¿en cuál de los siguientes rangos está su ingreso? Bueno, a lo mejor ya no doy demasiada información. Entonces, como yo ya tengo esas respuestas posibles, yo puedo generar esos valores. Es decir, yo ahí puedo generar como mi menú de opciones cuando son preguntas cerradas. Lo voy a hacer con esta pregunta, con esta variable de edad. Me voy en el mismo renglón donde dice valores, tengo la burbujita azul, significa que ahí hay un menú, hay un submenú, y aquí es donde yo voy a poner valor y etiqueta. Cuando hablamos de respuestas numéricas o preguntas numéricas, lo que se espera es un número. Es decir, en un momento dado mi respuesta va a ser numérica, pero yo puedo dar tantas respuestas como quiera. De ahí que yo le voy a dar un valor, por ejemplo, el rango número 1, porque al final el programa no suma letras, suma números, porque hago esta obviedad. Si ustedes en su instrumento ponen opción A, opción B, opción C, recomendación, pongan 1, 2 y 3, porque si ustedes lo dejan como valor A, el programa no se los va a contar. O sea, no cuenta letras. Entonces yo digo que el rango 1 es alguien que tiene entre 18 y 20 años.
Por eso yo le doy un valor que es el que al final me va a contar cuántas personas tienen el rango 1, el rango 2, el rango 3, qué significa esa etiqueta, es decir, qué significa rango 1 y le digo añadir. Y de esa manera yo voy construyendo mis respuestas, mi menú de respuesta. Voy a poner otro. El valor 2 significa que la gente tiene entre 22 y 30 años y le digo añadir. Y el valor 3 significa que las personas tienen de 31 a más. Aquí etiqueta funciona como esta etiqueta de acá. Aquí yo no tengo restricciones en poner letras o números o caracteres especiales. Entonces, añado, digamos que esas es todas mis respuestas posibles y le digo aceptar. Y de esta manera yo aquí generé los valores correspondientes. ¿Cómo sé eso? ¿Dónde funciona? Me voy a cambiar a la vista de datos. Y hace rato cuando yo le puse ¿cuál es la edad? Yo la capturé. Sin embargo, ya no la voy a capturar como tal, sino que voy a presionar en la respuesta en la casilla y aquí me aparece el menú. Me aparece desplegado un menú donde ya nada más tengo que elegir cuál es el, imagínense que yo tengo aquí mi cuestionario y digo aquí que me contestó esta persona. Ah, su edad está en el rango 2, entonces elijo el rango correspondiente. Aquí también hay una consideración, sobre todo si alguien está intentando hacerlo o lo va a hacer, es qué es lo que quieres que aparezca aquí. A mí, por ejemplo, me está apareciendo 22 o 30. ¿Quiero que aparezca rango 1, rango 2 o quiero que aparezca la etiqueta de la respuesta? Eso va a depender de ustedes. ¿Cómo puedo cambiar entre ambas opciones? Me gustaría que me siguieran aquí en el menú. Casi hasta el final hay un botón, que es como un color rosa, como un color magenta, donde dice etiqueta o valor. Es decir, ¿quieres que te aparezca el 1 o quieres que te aparezca A? ¿Quieres que te aparezca el número o quieres que te aparezca la letra? Y ustedes ahí, activando o desactivando ese botón, van a decidir qué quieren que aparezca. Por ejemplo, ahorita al estar presionado aparece la etiqueta 22 o 30. Si yo esto lo desactivo, me aparece 2, porque era el rango 2. Les comento un poquito, sobre todo cuando en la experiencia que hemos tenido, cuando tienes 200 cuestionarios para capturar y no sé cuántas horas para hacerlo, a veces es más fácil nomás poner 1, 2, 5, que a ver qué rango era, qué número contestó. A veces nomás así a la hora de la captura, pero les digo, ahí sí ya va a depender de ustedes como investigadores que quieren que muestre el valor o la etiqueta. Ahí, digamos que es un poquito más a los gustos. Y por último, uno de los valores más útiles dentro del programa son los valores perdidos. Los valores perdidos son aquellos que te permiten ajustar una base de datos cuando tenemos información, sobre todo si queremos describir el fenómeno que estamos estudiando. Permítanme poner esta opción. Imagínense que de repente son las elecciones y tenemos el partido A, B y C. Entonces yo voy y le pregunto, oiga, ¿usted por cuál vota? ¿Usted por cuál vota? ¿Usted por el cuál vota? Las personas me empiezan a contestar, pero de repente me encuentro, y pues con todo el respeto de que no te quiero contestar. Habrá personas que no estén dispuestos a darnos su respuesta. Bien, entonces yo analizo mi información, aplico mis estadísticos y resulta que en el estadístico me dice el 30% de las personas votaron por el partido B. Digo, mira, el partido B obtuvo el 30% de los votos. Momento, obtuvo el 30% de los votos de las personas que contestaron o de todas las personas. ¿Qué significa? Que en un momento dado, para poder ajustar mi respuesta, yo como investigador tengo que declarar a las personas que no votaron. Alguien me puede decir, es que yo no voté por ningún partido porque no fui a votar. Entonces yo tengo que sacar ese valor. Y resulta que cuando yo saco esos valores, vamos a suponer que yo le pregunté a 100 personas y 10 me dijeron que no votaron. Volviendo un poquito a esta analogía, si eran 100 personas originalmente
y 30 me dijeron que votaron por tal partido, espérate, no fueron 30 de 100, sino 30 de las 90 que sí votaron. Entonces, yo tengo que ajustar y resulta que ya no me va a dar el 30, me va a dar el 33 o me va a dar un valor menor. Es para eso que nos sirven los valores perdidos. Aquí ustedes lo que tienen que hacer, y lo voy a hacer, es declarar que es un valor perdido. ¿En qué momento le vamos a decir a la computadora? ¿Sabes qué? Si la gente me dijo 1, la gente me dijo 2 o la gente me dijo 3, el SPSS lo único que va a hacer es sumar cuántos te dijeron una opción u otra. Pero lo que quiero es que por favor no me cuentes a los que no votaron, para lo cual nosotros tenemos que declarar cuál es el valor perdido. Aquí lo que se recomienda es, si por ejemplo ustedes en su menú pusieron 1, 2, 3, 5, pongan un valor que no sería una respuesta. Voy a ponerlo aquí, vamos a suponer que hay 10 partidos. Entonces yo le tengo que preguntar a la gente, ¿cuál de estos partidos usted eligió? Entonces, denle a la gente la opción de no voté. Y aquí le vamos a dar un valor. Si la gente contestó no voté, no le den los valores que están como opción válida, sino den un valor como opción no válida. Ahí es donde nosotros declaramos ese valor perdido. Por ejemplo, yo voy a poner 99, porque 99 no es una opción válida. Yo le voy a decir a la computadora, bueno, le voy a decir al programa, todos los que me dijeron no voté, o a lo mejor alguien me dijo la respuesta no sé, o lo que sea, es decir, es algo, una respuesta que no es válida, entonces es cuando declaro ese valor, le digo aceptar, y eso es complemento a valores. El SPSS lo que me va a contar es cuántos dijeron 1, cuántos dijeron 2 y cuántos dijeron 99, y el estadístico me lo va a ajustar a los valores que son válidos. ¿Ok? Digamos que esto de manera general es cómo construir nuestra base de datos. Entonces, yo un poquito, pues, para poder avanzar con ese, bueno, me voy a regresar para acá, donde aquí ya no escribí más variables, ¿no? Pero la idea es que teniendo aquí las variables, ¿qué es lo que quedaría? Pues nada más contestar, ¿no? Imaginan que aquí la tenemos. Entonces, yo aquí ya tengo una base de datos. Este es un ejercicio hipotético, no es una investigación como tal, pero sí es una investigación que se hizo en una cafetería, donde se les preguntó a las personas en función, por ejemplo, es un grupo de estudiantes donde se les quería preguntar si acudían a la cafetería de la escuela o no, si consumían, si consumían o si no consumían, pues ¿por qué? Digamos que a lo mejor es una investigación un poquito más mercadológica, pero es para tratar de ilustrar. Entonces se les preguntó con qué frecuencia y cuando van, pues qué consumen. Obviamente aquí las personas que no van, pues no reportaron nada, ni frecuencia, ni qué consumen. Entonces vamos a suponer, yo creé, me voy a ir aquí a la vista de datos para mostrarles cómo quedó esta base de datos. Aquí están los nombres, sexo, edad, turno, porque eran diferentes turnos en la escuela. Se les preguntó si ha consumido, porque sí, porque no, y la frecuencia. El tipo de cada una de estas variables, las que eran cerradas, pues se les dio sus correspondientes valores. Y ojo, aquí me quiero detener en esto. Doctora, ¿Mande? antes de que brinque a explicar un poquito más, precisamente ahí donde está hay una pregunta, ¿se la puedo hacer? Por favor. Sí, en el caso de los valores, ¿cómo ordenar la información si lo que tiene son grupos de preguntas y las preguntas son escala de Likert? Ah, qué buena pregunta. Ahí pues lo que tiene que hacer es literal, o sea, escala de Likert, entendiendo que si va en una escala de mayor a menor, entonces tiene que dar un valor. A lo mejor yo lo que entiendo es que si a lo mejor dijo, en lugar de decir, en una escala del 1 al 5, si lo que dijo es bien, muy bien, excelente, ahí es donde entraría, déjenme hacer esto. Vamos a suponer que la pregunta es, ¿usted cómo califica tal cosa? Bueno, entonces vamos a darle un valor a su etiqueta. Si la etiqueta va desde muy bien a bien, no sé, neutral hasta no sé cuál sería el menor, el valor negativo, regular,
Entonces hay que darle un valor para que Pésimo. pueda contarlo. ¿Perdón? Pésimo. Ah, pésimo. Entonces, suponiendo que 1 significa pésimo, 2 significa regular y 3 significa muy bueno. Digo, pueden ser 5, 7, ¿no? Las que sean. Aceptar. Y ya tenemos esta variable que se llama percepción. No sé, ¿no? Disculpe si yo me estoy metiendo en esta base de datos. Entonces, yo aquí tengo una variable que se llama percepción. Aquí está, se fue hasta el final. Es que aquí está, va de arriba hacia abajo, pero cuando se abre la hoja de trabajo, pues se extiende de manera horizontal. Entonces, yo aquí tengo una variable que se llama percepción. ¿Y qué me contestó la persona? Ah, mira, sería, pues, por ejemplo, fabuloso. ¿Por qué no he ido? Ah, porque es pésimo el servicio. Entonces, ahorita que veamos la parte de analizar, me va a contar eso. O sea, al final, de nuevo, disculpen si soy como muy simplista, pero CPCS no cuenta letras. Entonces, todo tenemos que darle un número, tenemos que darle un valor numérico, aunque tengamos acá una etiqueta o una, pues sí, una etiqueta. No sé si eso contesta la pregunta. Doctora Cermeño. Sí, ya, dice que ya. Ok. Gracias, doctora. Ok, de nada. Y otra cosa que también no me gustaría omitir es la parte, comentaba hace rato. Vamos a suponer que edad. Híjole, es un tema que a lo mejor la gente no me va a querer contestar. Ah, bien, voy a hacer yo aquí mis rangos del 1, 2, 3 y de tal a tal y la. Pero resulta que a la hora que yo hago el análisis, pues no me va a sacar el promedio de la edad. ¿Por qué? Porque yo hice rangos. Entonces, lo único que va a hacer el programa es decirme cuántas personas caen en el rango 1 o en el rango 5, pero no me va a poder promediar el ingreso. ¿Por qué? Porque pues le di rangos. Entonces, si de verdad, de acuerdo a su tema, de acuerdo a su objetivo, de verdad, necesitan el promedio de un valor numérico, van a tener que dejar la pregunta abierta y esperando que la gente les conteste. En este caso, yo sí necesito saber cuál es el promedio de edad de las personas que visitan la cafetería. Entonces, edad, numérico, valores, ninguno. Yo voy a esperar que la gente me conteste. Lo que la gente me conteste, lo que yo capturo y luego genero el estadístico correspondiente. Entonces, para que también cuiden mucho eso desde el diseño. Por eso les decía que valdría la pena que desde que estamos diseñando, pues casi el objetivo, ver cómo lo vamos a medir y luego conseguir así el instrumento para que no nos atoremos en la parte del análisis. Y la otra es un poquito, me dio pie a la pregunta que me hicieron hace rato, que porque también ya nos sucedió. ¿Qué pasa cuando de repente tengo N cantidad de respuestas? Es decir, vamos a suponer que mi pregunta, como yo, o sea, de eso voy, pues, de que la gente a ver qué me contesta. O sea, ¿cómo voy a dar valores si no sé qué me va a contestar la gente? Y de repente tengo N cantidad de cuestionarios y un montón de información. ¿Cómo le hago? La otra es agruparla. Vamos a suponer que la pregunta hace en función de qué percepción tiene usted de tal cosa. Y la gente se desahoga porque es pregunta abierta. Pero bueno, al final todo tiende a que sí, estos tienden a que no y estos tienden a más o menos. Entonces, ahí ustedes como investigadores en cualquier momento pueden modificar el diseño del análisis. Si hice 200 cuestionarios y la gente me contestó lo que quiso, pero pues también sería mucho desgaste y mucho tiempo andar escribiendo lo que cada persona me dijo. Entonces, yo puedo agrupar y aunque originalmente mi pregunta no tiene valores, yo posteriormente puedo generar esa serie de valores. No sé, imagínense, bueno, aquí en Mexicali, por ejemplo, tenemos diferentes unidades. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Administrativas está en un punto de la ciudad, pero la Facultad de Medicina está en otro punto de la ciudad, pero hay una unidad central.
En esa unidad central hay varias escuelas. Está ingeniería, está derecho, está políticas. Entonces, imagínense que yo de repente aplico el cuestionario de qué percepción tiene usted de la cafetería a la que acuden todas esas escuelas. Entonces, como yo no sé de qué escuela van a llegar, ya la puedo dejar abierta. Y después decir, ah, mira, todos estos dijeron que son de ingeniería y todos estos dijeron que son de deportes. Entonces, valor 1, deportes. O sea, yo puedo después, dependiendo de los resultados que obtenga y en aras de, pues, eficientar mi trabajo, agrupar y posteriormente darle un valor. Al final, el programa es el que va a hacer, pues, el trabajo. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna otra pregunta. Parece que no, doctora. Ok, Adelante. gracias. Ok, entonces yo sé que fue un gran preámbulo, pero es un poquito construir o dejar las bases para ahora sí lo que más nos interesa, que es analizar. Entonces, suponiendo tengo toda mi Doctora, base. disculpe, Perdón. ¿nos va a mostrar sobre cómo transformar las variables? Por ejemplo, la edad, que me dan la edad exacta y yo quisiera hacer rangos. Ah, pues fue un poquito lo que comenté ahorita, que vamos a suponer que todos estos caen en la década de los 20 y otros quedan en la década de los 30, ¿eso es a lo que se refiere? Sí, sí. Ajá, aquí, mire, vamos a suponer, me voy a poner aquí en pantalla, vamos a suponer que yo tengo un cúmulo ahí de cuestionarios contestados, entonces como estos tienden a este tipo y estos tienden a esto, entonces yo ahí creo los valores. Digo que el valor 1 son todos aquellos que tienen entre 20 y 29 años. Y le pongo ese rango para que cuando yo capture rápidamente nomás digo, estos caen en este rango y estos caen en otro rango. Aunque originalmente yo la había dejado como pregunta abierta. Ahí nada más es la aclaración que les hacía, que si en un momento dado yo lo que de verdad quiero es la media aritmética o contrastar la mediana o sacar la desviación estándar, pues no voy a poder. ¿Por qué? Porque yo nada más generé 1, 2 y 3. Y por la desviación estándar de 2 es creo que, no me acuerdo. Pero aquí la idea es que si de verdad necesitas sacar los estadísticos descriptivos, tiene que dejar la pregunta abierta. No se lo va a dar en rangos. Pero si lo que realmente quieren es agrupar, es crear su propio menú. Así como yo desde un principio dije, por ejemplo, en sexo, legalmente siguen siendo 2, ¿no? Podemos dejar ahora en aras de la diversidad, me identifico con alguno, no me identifico con alguno, podemos hacerlo, pero ya hay, digamos, un menú. Entonces, desde un principio lo puedo dejar así. O, como comentaban, hacer la pregunta abierta y yo ya en escritorio agruparlos y a partir de el menú de etiqueta de valor, darle un número a la etiqueta. Es decir que el rango 2 son aquellos que tienen entre 30 y 39 años. Aceptar y ya tengo sistematizado mis respuestas. No sé si era eso. Sí, gracias. De nada. ¿Ok? Entonces, pensando en que ya tengo bien revisada mi base de datos, está todo listo, está todo capturado, ya revisé, contrasté, mejor hice pruebas aleatorias donde dije, a ver, alguien más capturó por mí, quiero asegurarme que lo que está ahí en la computadora es lo correcto, puedo hacer de tanto en tantos, decir que este cuestionario, a ver, coincide, perfecto, vamos a lo que realmente necesitamos. Entonces, grabamos, algo muy importante, este es como cualquier archivo, entonces podemos presionar el icono del disquete para aquellos que entiendan que era eso, o archivo y guardar, ¿sí? Es decir, guardar como cualquier otro archivo. Una vez que tengamos eso, nos vamos al menú de analizar. La segunda opción es estadística. Todos esos son los tipos de estadísticos que podemos hacer. Entonces, créanme que este programa da para hasta un semestre, todo un seminario al respecto.
Entonces, ahorita solo nos vamos a enfocar en estadístico descriptivo, que en este caso es la segunda opción, y me voy a ir a la parte de tablas de frecuencia, que es el primer estadístico, donde acomodamos la información. Entonces, el caminito es analizar, estadístico descriptivo, tabla de frecuencia, si alguien le quiere dar una captura de pantalla a esto, y si no, pues en el manual se lo hacemos llegar. Y una vez que sea esta la opción, me aparece el cómo construir la tabla de frecuencia. No por el hecho de tener todas las variables automáticamente me las va a evaluar. Aparecen dos recuadros. El recuadro de la izquierda, como lo están viendo ustedes, es todas las variables o representa todas las variables que tenemos. ¿Cuáles me va a evaluar? Las que estén en el recuadro de la derecha. Entonces, en un momento dado puedo ir evaluando una por una o todas juntas. A lo mejor la lógica me diría, pues todas de una vez, todas juntas. Bueno, otra vez va a depender de qué es lo que quieras evaluar y una consideración. A la hora de generar el gráfico, solo puedes generar un gráfico a la vez. Es decir, si por ejemplo la variable edad, yo la quiero con una gráfica de pastel, pero la de turno la quiero con una gráfica de barras, entonces tengo que ir evaluando una por una. Lo voy a hacer ahorita. Edad, voy a elegir la variable que quiero y para poder trasladarla al otro recuadro voy a presionar el botón que está en medio y digo, esta es la que quiero evaluar. Y aquí el programa ya me lo está dando, me dice que es una variable escala, es decir, es una escala, perdón, es una variable medible, es decir, son números lo que me ofrece. Y son dos las consideraciones que voy a hacer con ella. Uno, estadístico, y el otro, pedir el gráfico. Entonces, el primero es presionar estadístico, y aquí está todo lo que hablamos hace rato. Me habla de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. También me da, y dependiendo pues el objetivo y el alcance de su investigación, hacer una distribución, ya del lado de del lado de la inferencia podemos hacer la distribución de la campana, en este caso me voy a ir a lo básico, que es tendencia central y dispersión. Y lo único que queda es verificar casillas. Yo les digo a mis alumnos, ustedes presiónenle a todo y luego vemos qué nos sirve. De todas formas lo va a hacer el programa. Entonces, verificamos todo, o sea, elegimos todas las casillas, ¿sí? Todas las medidas de tendencia central, todas las medidas de dispersión y le damos continuar. Ahí ya pedimos todo el análisis estadístico. Y lo segundo que vamos a pedir es el gráfico. Por default, no nos da gráfica, entonces por eso les digo que tenemos que elegir qué tipo de gráfico queremos y es uno a la vez. Si yo hubiera elegido todas las variables, me va a dar la misma gráfica. Si eso es lo que ustedes quieren, ahorita vemos cómo las pasamos y rápidamente lo hacemos. O dice, no, esta variable así y esta variable así. Voy a elegir la gráfica, aquí le llaman gráfica de barras, lo conocemos como gráfica de columnas, ¿sí? Es a lo que se refiere. Las otras opciones son la gráfica de sector, la que muchos conocemos como de pastel o de pie, y también nos ofrece el histograma, que el histograma es, los alumnos le dicen como el electrocardiograma, que es aquel que nos habla de tendencias y que nos marque, suponiendo que lo que queremos marcar es tendencia, el histograma y nos puede o no mostrar la curva. En este caso me voy a ir al gráfico de barra y la opción que tiene la gráfica es, puede ser en frecuencia o en porcentaje, es decir, ¿quieres que el valor que está ahí te aparezca como 15 personas, 50 personas o 15%, 50%? Pues la recomendación es siempre, a menos que sí sea lo necesario, es dejar en porcentaje, porque a lo mejor yo les digo, 15 personas contestaron que no. ¿15 de cuántas? El porcentaje ya me da una idea que es 15 de 100. Entonces, elijo el tipo de gráfico, el valor que quiero que represente en el gráfico y le digo continuar. Y es todo lo que se necesita. Les digo, ahorita a lo mejor estamos tardando mucho porque estamos construyendo, pero ya después esos valores se quedan grabados. Entonces, con que ustedes nada más cambien las variables y le den a aceptar, automáticamente el programa lo hace por ustedes.
Entonces, en este caso, ya cumplí todos los requisitos. Me aseguro que diga mostrar tabla de frecuencia si es que así lo necesitan, o sea, que me ponga la distribución. Pueden desactivarla, sobre todo cuando van acumulando más gráficas. Dices, pues la tabla de frecuencia sigue siendo la misma. Pueden activarla o desactivarla. En este caso, la voy a dejar porque es la primera vez que hacemos el análisis y le digo aceptar. Y ahí es donde el programa hace su magia, porque hace tal cual el análisis. Y acá están los resultados. Cambié a la pantalla de resultados. No sé si la están viendo, dice frecuencias. Sí se ven. Sí, gracias. Entonces, asegúrense de que cuando graban, están trabajando con su base de datos, grabar los dos archivos. La extensión es SAV, así como el Word, la extensión es el apellido es .doc o el Excel es .xls. Lo que te arroja el programa SPSS es .sav, que es la base de datos. Y te va a generar otro archivo que es el de resultados. Ese es SPO. Asegúrense de grabar los dos para que no pierdan sus resultados. Miren, lo de menos es que, híjole, no grabé la de resultados, pero tengo la base de datos y los puedo volver a generar. Entonces, asegúrense de grabar, pues por lo menos la de la base de datos. Entonces, aquí lo que hace, me genera un resumen de los estadísticos. Aquí me está diciendo media, moda, mediana, ¿sí? Todo lo que ya habíamos comentado. Miren, la varianza, la desviación estándar o desviación típica, que es como lo pone aquí, sobre todo es por la traducción, valores máximos, mínimos, y pues yo le pedí sumatoria. Y aquí está la distribución de frecuencia, donde me dice que en la variable edad, todas estas son las personas que contestaron, o sea, las respuestas válidas. Aquí es donde quiero que presten, por favor, un poquito de atención, porque aquí me está diciendo que estos valores son válidos, donde en un universo de 10 respuestas, tengo estos porcentajes. Si yo genero un valor atípico, vamos a suponer que de esas 10 personas entrevistadas, 2 no me contestaran, aquí me marcaría, aquí me reportaría cuántos valores no válidos son y me ajusta los porcentajes. Aquí es donde se visualizaría. Igual ahorita, si tenemos un poquito de tiempo, lo hacemos. Entonces, me genera la tabla de frecuencia y me genera el gráfico. Y eso, porque nada más pedí una variable. Me voy a regresar a la base de datos para que vean pues realmente la utilidad de todo esto. Si yo le digo analizar estadístico descriptivo frecuencias, las elijo todas rápidamente. Una manera es, para no tener que hacerla uno por uno, es presionan la primera y con la tecla Shift, que es la que les hace las mayúsculas, la presionan y sin soltarla, lo que voy a hacer yo, eligen la última y se hace todo el bloque. Todo el bloque está seleccionado, le digo para acá. Ya no tengo que volver a pedir nada porque ya lo pedí hace rato. A menos que, voy a cambiar de gráfica, voy a cambiar de estadístico. Si no voy a cambiar nada, le digo aceptar. Y lo que hace es que el programa empieza a acumular todo el análisis de todas las variables. Y me dice por qué sí, por qué no, por qué consume, por qué no consume. No sé cómo vean hasta aquí. Doctora, hay una pregunta. Ajá. A ver si nos las puede responder. Dice, si el cuestionario se hizo en Google, ¿puede trasladarse a la base de datos SPSS? Excelente pregunta. La respuesta es un contundente sí. Porque ahorita pues en la inmediatez y si de repente queremos hacerlo de manera digital, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Ustedes cuando hagan su cuestionario, que de hecho creo que aquí había dejado uno de prueba. Acá está. Vamos a suponer que yo tengo aquí un cuestionario y lo mandé. Cuando ustedes obtengan las respuestas, lo que tienen que hacer es descargarlo en Excel. Te genera un archivo en Excel y eso lo único que tienes que hacer es acá en el programa
Pues no tengo ahorita alguna como esa, si no lo haría. Se van directamente donde dice archivo, abrir bases de datos. Creo que se llama nueva consulta y nada más le dices, ¿dónde está la base de datos? Es este archivo en Excel en tu escritorio, donde lo tengas, lo cargas. Y a partir de ahí, nada más haces el análisis como lo hicimos ahorita. Y de esa manera, pues, eficientísimo. Ok, entonces me voy a ir aquí al SPO, que es el resultado. Entonces, aquí es donde uno empieza a reportar, ¿no? Y a leer la estadística descriptiva, hacer el análisis. ¿Qué empezaría yo por hacer? Diría, en función de la pregunta, edad. Las personas entrevistadas tienen en promedio, acá está arriba, la media, tienen una media de 20.9 años de edad. La mediana es de 19. Ahí ustedes como investigadores decidirían cuál es la más conveniente, si utilizar la media, la mediana. Son casi 2 años de diferencia. ¿Qué nos dice la desviación estándar? Son muy similares, pueden dejar pues, prácticamente la media. Empiezo a escribir, ¿no? Abro mi Word y digo, en promedio, las personas que visitan la cafetería pueden redondearlos para efectos prácticos, tienen en promedio 21 años de edad. Y miren, aquí es donde les digo, o sea, yo no puedo decir que el promedio de sexo es 1.6, que es lo que me tengo que ir, me voy a la, puedo irme a la gráfica o puedo irme aquí a la tabla de frecuencia, donde dice que el femenino representa el 40, el 60 el masculino. Yo nomás puse 2 opciones, ¿no? En este ejercicio. El 60% de las personas que visitan la cafetería dicen ser del sexo masculino, el 40% son del femenino. Ahí empieza uno como investigador a describir lo que está viendo o lo que se encontró a través del instrumento de evaluación. El 20% son del turno matutino, el 20% del intermedio y el restante, sí, a veces hay que ponerle ahí un poquito de rollo, así un poquito de lírica, ¿no? Ahí se empieza a escribir, a ser uno como escritor, más que investigador. Y el restante son del turno vespertino. Y así es como empieza uno a construir y a reportar esos hallazgos. Entonces ahí es donde hacemos pues que los números nos hablen, ¿no? Y también la otra es que luego es muy común, nos ponen la gráfica. Sí, pues ahí le va la gráfica, copy paste. Al final estos son objetos. Entonces, por ejemplo, yo abro un Word, escribo y esta gráfica quiero que me ilustre. Entonces, lo que hago es la elijo voy a presionar el botón derecho del mouse y le digo copiar. Esto es un objeto y lo pego en el Word, pero no nos deje nada más así como que la gráfica para que yo la interprete. Tú como investigador, dime qué quieres que yo lea. Hazme resaltar lo que te interesa y sobre todo lo que tenga que ver con, a lo mejor lo que tú buscabas con tu hipótesis o lo que tú buscabas con, la teoría, qué es lo que dice la teoría. Ahora aquí tú puedes contrastar. A diferencia de lo que nos dice la teoría, en Sonora, en Baja California pasa tal cosa. O en la universidad pública es así, pero en la universidad privada es así. Entonces, ahí es donde pueden empezar a jugar. Y la otra, aunque está muy padre el análisis del SPSS, las gráficas sí están bien fellitas, la verdad. Entonces, lo que pueden hacer, la otra es, estas gráficas se pueden modificar o ustedes pueden descargar la base de datos y en Excel, pues hacerla un poquito más interesante. Si no quieren hacer el show de llevársela al Excel, aquí mismo yo le voy a dar a la gráfica un doble clic y me va a aparecer un menú emergente donde aquí está, por ejemplo, elementos y le digo mostrar etiquetas de datos y me aparecen una serie de propiedades donde le puedo cambiar, por ejemplo, el color a la gráfica, ponerle un texto, poner, por ejemplo, si es un porcentaje, y de esa manera ya empezar a chulear, como dicen los muchachos, nuestras gráficas.
y pues hacer un poco más interesante su trabajo. Doctora, disculpe. Ujú. Tenemos dos preguntas. Bueno, le voy a hacer la primera. Dice, cuando pasamos un cuestionario de Google a SPSS, ¿necesito preparar las variables como lo hizo al inicio? No, pues es que es algo interesante. Ujú. Nada más tiene que ver ahí los vacíos. No debería haber problemas. La respuesta corta es no. Se va a cargar la pregunta del Forms, por ejemplo, o si lo hacen en Monkey Survey o si lo hacen en el programa que sea, todos te generan un Excel. Ese Excel es el que se van a llevar al programa. No debería haber problema. A veces cuando son, no sé, cuestiones como si son de fechas, a veces sí hay problemitas con los formatos, más que nada. Pero la respuesta es no, no debería haber problema. Ya tendría como que verse, sobre todo cuando son bases de datos muy, muy grandes. Si son muchas, no tanto las respuestas, sino las preguntas. Lo único que va a hacer es como así yo lo hice manualmente, se va a llevar la pregunta al SPSS. Lo va a jalar del Excel. Pero en este caso en los valores, doctora. Ahí sí tendría que hacer modificaciones. Híjole, es que se tendría que ver el caso. Yo en particular no he tenido problemas más que en un par de veces, donde sobre todo fue por las fechas, por los formatos, porque por ejemplo lo gringo es, en Estados Unidos es mes, día y año, y en México es día, mes, año. A veces por eso me ha pasado, pero sería cuestión de revisar la base de datos de quien pregunta. Ok, doctora, déjeme, le hago la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo hacer cruces de información? Por ejemplo, las mujeres responden su forma de consumo o del turno matutino tienen el siguiente comportamiento. Es decir, ¿cómo cruzar una variable con otra? Sí, ahí le va. De hecho, es con lo que yo estaría ya cerrando mi participación. El famoso, acá está, el crosstab, que es como se en inglés. De hecho, si esta versión la encuentran en inglés, están acomodados de la misma manera, nada más pues obviamente van a cambiar las palabras, va a cambiar el idioma. Por ejemplo, la correlación de variables, que es la que haríamos ahorita, cambia, dice crosstabs, pero de manera general las traducciones son muy literales. Entonces, no debería haber problema si utilizo la versión en inglés o la versión en español. Me voy a ir de nuevo aquí en analizar estadístico descriptivo, pero ya no le voy a pedir el análisis de frecuencia, sino lo que voy a hacer, porque el análisis de frecuencia es unidimensional, o sea, es variable por variable. En este caso, yo lo que voy a generar es la tabla de contingencia, que así es como aparece, pues es el término al que ellos designaron, en inglés lo van a encontrar como crosstabs, que es una correlación. Y igual te le quieren dar ahí el pantallazo al caminito. Analizar estadístico descriptivo, pero en lugar de frecuencia es tabla de contingencia. Y ahí ustedes van a decir qué cruzan con qué. Déjenme, me regreso aquí. Es decir, en un momento dado, ¿qué es lo que quieres que tenga el eje de las X y qué es lo que tenga el eje de las Y? Yo aquí voy a partir de mi pregunta de investigación, de mi objetivo o incluso de lo que quiera contrastar. ¿Qué es lo que quiero contrastar con qué? Por ejemplo, el éxito contra que si estudió. Bueno, si lo que manda, digamos, el eje, que es la base de mi investigación, es la que va en el eje de las X y la voy a contrastar contra el otro. En mi caso, bueno, en el caso de aquella investigación, era el hecho de que fueran empresarias exitosas. Tuvo que ver con cuánto, si estaban casadas o no, por ejemplo, o si estaban, habían estudiado tal cosa, o si habían tenido experiencia previa. Esa, digamos, la variable dependiente es la que va en el eje de las Yes, que va en la fila. En este caso, vamos a suponer que yo quiero saber si ha consumido o no. Entonces, el que haya consumido o no va en el eje de las X, va en función de si es hombre o es mujer, si es por su edad, si es por el turno. No sé, voy a usar aquí. A ver, ¿quién come más en la cafetería? ¿Los de la mañana, los de la tarde, los del intermedio? Entonces, ahí es donde yo digo la columna contra la variable dependiente y me voy a ir aquí al estadístico
y yo le voy si no está verificada, lo que pasa es que ya hace rato había hecho ahí unas prácticas, ya está verificada la relación. Si en otros análisis posteriores, por ejemplo, están evaluando chi cuadrada, ahí es exactamente donde lo harían. En este caso, yo solo voy a evaluar correlación, me aseguro que esté verificada la casilla, le digo continuar y me aseguro que esté también verificada la gráfica porque me va a generar una gráfica especial, además de los estadísticos, que en este caso pues es el de Pearson, que muestre la gráfica y le digo aceptar. Y se va acumulando. Y de hecho, de repente dicen, híjole, ¿y dónde quedó aquella cosa que pedí? En el lado izquierdo tienen un mapa de navegación de lo que se va generando. Entonces, por ejemplo, aquí está esta frecuencia, pero luego pedí esta otra cosa, y de esa manera se van moviendo por el documento. Es mucho más rápido que ir scrolleando, porque luego se empieza a acumular y acumular y acumular. Entonces, aquí está la gráfica de barra. Me genera la tabla de contingencia, en este caso la de la tabla de correlación, donde por ejemplo Pearson me dice que tenemos punto 155, en este caso pues aceptaría la correlación porque si es mayor de 0.05, pues se acepta. Y aquí está el gráfico, donde dice que los que sí han consumido, pues son básicamente el matutino y el intermedio, el vespertino no. Aclarando también, y pues prácticamente con esto yo terminaría mi participación, la estadística descriptiva nos permite saber qué pasa, no nos explica el por qué. Ahí pues ya entraría, digamos, esta segunda parte es la estadística inferencial, pero como herramienta, la verdad, pues es algo de lo que puede hacer el SPS por nosotros. Muy bien, doctora, gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su participación y por toda la colaboración que nos ha dado el día de hoy y sobre todo por lo importante de la herramienta, ¿no? Que a veces desconocemos algunas cuestiones, pues no nos alcanza el tiempo para aprender todo, pero pues nos ha dado un buen refresh, ¿no? De todo lo que es el SPSS. Muy contentos de tenerla y esperamos seguir contando con su colaboración. No, pues a ustedes por su invitación, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Les dejo mi correo. Por cualquier Por cosa, estoy a sus órdenes. Mexicali, en la UABC, en la Facultad de Ciencias Administrativas. Es M. González en UABC. Doctora, una pregunta. Por favor. Por ejemplo, viendo la utilización de programas como el SPSS, en la mayoría de las universidades se están utilizando, aparte de SPSS, el Minitab, R y SAS. ¿Ustedes también están usando eso? El Minitab, lo que pasa es que el Minitab no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan amigable con el usuario. La interfase es muy básica y hay muchos científicos que les encanta esa parte y hay quienes a lo mejor no se sienten cómodos, pero en la UABC, en particular en la Facultad de Ciencias Administrativas, Minitab, SPSS, creo que son de los que se están utilizando, básicamente. Muchas gracias, doctora. Muy No, de amable. nada. Hay una persona que levantó la mano, Misol Mendoza. ¿Tienes alguna pregunta? Parece que no. ¿Alguien más que desee preguntarle algo a la doctora? Aprovechando que nos quedan unos minutos. Aquí pregunta Beatriz, que quisiera saber si la plataforma da tutorías. Como tal, hay tutoriales.
Y de hecho hay muy buenos videos en internet. Les comentaba, yo he hecho alguna curaduría, ya he revisado algunos. Con gusto se los puedo compartir para que se los hagan llegar a ustedes. Sí, muchas gracias, doctora. Doctora, una consulta. En otra oportunidad sería bueno que usted nos haga un esquema para la parte inferencial, que es la más importante, más que todo en los temas de investigación y proyección. Ah, pues si me invitan, pues con todo gusto. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo a la doctora? Que muchas gracias, doctora, que muy buena su participación, excelente explicación. La doctora González. Muchas gracias. Olga, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Bueno, pues parece que ya no hay preguntas. Que vaya Lixon, dice. Pues si me dan los viáticos, con todo gusto. Claudia Celaya. Ahí estoy. SurveyMonkey, sí, es muy bueno. Sí, yo lo uso. Digo, es más fácil el Forms porque pues está en la suite, ¿no? Del Google, pero el SurveyMonkey es bueno. La limitante es el número de veces que lo puedes usar o el número de preguntas, pero es muy bueno. Pues parece que ya no hay preguntas, doctora. Ok. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora. No, a ustedes. Gracias por su paciencia. Muchas gracias. Excelente curso. Muchas gracias. Gracias. No, Muchas de nada. gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Muchas Buenas gracias. tardes. Muchas gracias. A Gracias. ustedes, muchas gracias. 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 Gracias, doctora. Gracias, doctora. Saludos. Excelente explicación. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes, gracias. Pues nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.